Puede un instante, un roce, un reflejo distorsionado cambiar no solo quién eres, sino cómo te ve el mundo. En los concurridos pasillos del Instituto Público Lluís Vives de Valencia, el aire olía a tiza, a hormonas adolescentes y a esa indiferencia cruel que a veces se disfraza de normalidad. Para Leo, cada mañana era una inhalación contenida, un intento de volverse invisible entre la marea de mochilas y risas estridentes. Leo, o León como le llamaba su abuela con un cariño que le encogía el corazón, tenía 17 años y una piel del color de las aceitunas maduras, herencia de un sol norteafricano que solo conocía por las historias de sus padres. Su cabello, un enjambre de rizos negros, se negaba a ser domado, igual que su pasión secreta, el graffiti. No las firmas vulgares que ensuciaban persianas, sino murales llenos de color y significado que solo existían en las páginas de su desgastado cuaderno de bocetos o en raras ocasiones en muros olvidados del barrio obrero donde vivía, cerca del cauce del Turia. No las firmas vulgares que ensuciaban persianas, sino murales llenos de color y significado que solo existían en las páginas de su desgastado cuaderno de bocetos o en raras ocasiones en muros olvidados del barrio obrero donde vivía. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, solían reflejar una mezcla de cautela y un anhelo silencioso de aceptación, un anhelo que chocaba frontalmente con la realidad encarnada en Hugo. Hugo era la antítesis de Leo. 17 años también, pero su piel era pálida, casi translúcida, su cabello de un rubio ceniza perfectamente despeinado y sus ojos azules fríos como el mármol. Criado en un ático con vistas al mercado de Colón, vestía marcas que Leo solo veía en escaparates y proyectaba una confianza tan arrogante como la arquitectura modernista de su barrio. Hugo era el sol alrededor del cual orbitaba un pequeño séquito de acólitos, y Leo, para su desgracia, era la sombra sobre la que Hugo disfrutaba proyectando su desprecio. El acoso era una melodía constante y desafinada en la vida de Leo. No siempre eran golpes, aunque algún empujón accidental en el pasillo o un traspié provocado en el patio eran parte del repertorio. Más a menudo era el goteo ácido de las burlas. «Moro, ¿qué miras? Aladino, perdiste la alfombra». Comentarios sobre su ropa sencilla pero impecable, risitas cuando levantaba la mano en clase. Leo lo soportaba con un estoicismo que le costaba noches de insomnio y una rabia sorda que transformaba en trazos furiosos en su cuaderno. Sofía, una compañera de ojos vivaces y sonrisa tímida, a menudo desviaba la mirada, una mezcla de compasión y miedo pintada en su rostro. Sabía que intervenir la convertiría en el siguiente objetivo. El profesor Ramírez, tutor del grupo, y un hombre de ideales nobles, pero quizás algo desconectado de las corrientes subterráneas del alumnado, a veces fruncía el ceño ante la grosería de Hugo, pero rara vez pasaba de una reprimenda genérica. La excursión escolar al barrio del Carmen prometía ser una tortura más. Mientras el grupo serpenteaba por las estrechas calles adoquinadas, admirando los palacios desconchados y los coloridos murales que eran para Leo una fuente de inspiración y envidia, Hugo y los suyos no perdieron oportunidad. «Mira, Leo, ahí puedes pintar tus garabatos, seguro que nadie se da cuenta». Cerca de la plaza del Tosal, en un pequeño mercado de antigüedades improvisado, la tensión alcanzó su punto álgido. Leo se había detenido a admirar un espejo con un marco de madera oscura, intrincadamente tallado con símbolos que le resultaban extrañamente familiares. Hugo, en un alarde de crueldad, le arrebató el cuaderno de bocetos de las manos. «A ver qué mierdas pintas hoy, artista». Las páginas volaron, mostrando diseños vibrantes, rostros expresivos, paisajes urbanos soñados. «Devuélvemelo, Hugo». La voz de Leo fue un susurro tenso. Hugo rió, sosteniendo el cuaderno sobre un cubo de basura lleno de restos de naranjas y papeles. «Creo que aquí estará mejor». Leo se abalanzó. Hubo un forcejeo torpe. Las manos de ambos, la de Leo morena y delgada, la de Hugo pálida y más robusta, se cerraron sobre el marco del espejo, al mismo tiempo que el cuaderno caía al suelo, desparramando sus hojas. Un escalofrío recorrió a Leo. Una extraña vibración pareció emanar del objeto. Hugo no pareció notar nada, más allá de la satisfacción de ver los dibujos de Leo pisoteados. Recogió el cuaderno con desdén y se lo tiró a la cara. ¡Basura! Esa noche Leo apenas durmió. La humillación ardía bajo su piel. Al día siguiente, el sol de Valencia se filtraba por unas cortinas de seda color crema que no reconoció. Se incorporó en una cama enorme, con sábanas de un algodón tan suave que parecía irreal.
La habitación era espaciosa, minimalista, con un enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de los tejados del ensanche. El pánico comenzó a burbujear en su pecho. Se levantó tropezando con una alfombra persa y corrió hacia el espejo de cuerpo entero que adornaba una pared. El grito se ahogó en su garganta. El reflejo le devolvía la imagen de un desconocido. Piel pálida, cabello rubio ceniza, ojos azules. Era Hugo. A kilómetros de allí, en un pequeño piso del barrio de la Olivereta, Hugo se despertó con el sonido de un despertador estridente. La luz que entraba por la ventana era grisácea, filtrada por edificios modestos. La cama era estrecha, el colchón se hundía bajo su peso. Se sentó, confundido. La habitación era pequeña, llena de libros y botes de pintura. Un olor a disolvente flotaba en el aire. Se miró las manos, eran oscuras, delgadas. Corrió al pequeño espejo del baño, colgado sobre un lavabo desconchado. El rostro que le miraba era el de Leo. El terror lo paralizó. Los primeros intentos de explicar lo inexplicable fueron un desastre. Leo, en el cuerpo de Hugo, bajó las escaleras de la lujosa casa y se encontró con una mujer elegante que supuso era la madre de Hugo. «Hugo, cariño, ¿no vas a desayunar? Te he preparado tus tortitas». Intentó balbucear algo sobre sentirse extraño, sobre no ser Hugo, pero la mujer solo rió, atribuyéndolo a una mala noche. Hugo, en el cuerpo de Leo, intentó hablar con la madre de Leo, una mujer de rostro amable y ojos cansados que lo miró con preocupación. «Leo, fill meu, ¿te encuentras bien? Tienes mala cara». Cuando Hugo, con la voz aflautada de Leo, intentó gritar que él era Hugo, que necesitaba ayuda, la mujer le tocó la frente, buscando fiebre. El primer día en el instituto fue una pesadilla surrealista para ambos. Hugo, como Leo, llegó tarde, desorientado. Sus antiguos amigos, la pandilla de Hugo, lo rodearon en el patio. «Vaya, vaya, miren quién llegó tarde, el pardillo». Intentó responder con su habitual arrogancia, pero las palabras sonaron débiles, casi cómicas, saliendo de la boca de Leo. Lo empujaron, se rieron. Por primera vez en su vida, Hugo sintió miedo, una impotencia helada que le recorrió la espalda. Durante la clase de matemáticas, levantó la mano para responder una pregunta que el verdadero Hugo habría contestado con desdén. El profesor apenas reparó en él. Era invisible. Leo, como Hugo, entró al instituto y fue recibido con palmadas en la espalda y saludos ruidosos. Hugo máquina! ¿Listo para hoy? Se sentía como un actor en una obra que no entendía. Los chistes crueles de sus nuevos amigos sobre otros estudiantes le revolvían el estómago. En clase, cuando hablaba, todos escuchaban. Los profesores le sonreían. Descubrió que tenía dinero en la cartera, un móvil de última generación. Podía tener lo que quisiera. Pero una extraña sensación de vacío se instaló en él. Los días siguientes fueron una tortura de adaptación. Hugo, como Leo, experimentó en carne propia el catálogo completo de microagresiones. La dependienta de la panadería que atendía primero a la señora rubia que había llegado después, las miradas de soslayo en el autobús, el grupo de chicas que se apartaba con disimulo cuando pasaba por el pasillo. Intentó acercarse a Sofía, buscando una brizna de comprensión, pero ella lo trató con la misma mezcla de compasión distante que siempre había reservado para Leo. Una tarde, lo acusaron injustamente de haber robado un bolígrafo en la biblioteca. Nadie escuchó sus negaciones. La humillación fue tan profunda que se escondió en los baños y lloró con una rabia y una frustración que nunca había conocido. Comenzó a observar, a escuchar de verdad lo que la gente decía de gente como Leo, los prejuicios velados, los estereotipos casuales. El mundo, que siempre le había parecido un lugar hecho a su medida, se revelaba hostil y lleno de trampas invisibles. Mientras tanto, Leo, como Hugo, navegaba por las aguas del privilegio. Los profesores elogiaban su nueva seriedad, sus amigos lo invitaban a fiestas en apartamentos de lujo, pero la crueldad casual de su entorno lo repelía. En una ocasión, vio cómo la pandilla de Hugo acorralaba a un chico más pequeño y tímido. El antiguo Leo se habría encogido. El nuevo Hugo, impulsado por un instinto que no sabía que poseía, intervino. «¿Qué pasa aquí? Dejadlo en paz». Su voz, la voz de Hugo, sonó firme, autoritaria. La pandilla se dispersó, confundida. El chico le dio las gracias con ojos llorosos. Leo sintió una extraña mezcla de poder y tristeza. Sofía, que lo había presenciado todo, se acercó a Hugo al final de la clase. «Eso ha estado bien, Hugo, diferente». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Leo sintió que quizás no todo estaba perdido.
Empezó a usar la influencia de Hugo para pequeñas cosas. Pedir que bajaran la música en el autobús cuando un anciano parecía molesto. Asegurarse de que todos tuvieran sitio en la mesa de la cafetería. Pequeños gestos que desconcertaban a quienes conocían al antiguo Hugo. Una tarde, mientras estaba en la opulenta habitación de Hugo, Leo encontró un cuaderno de bocetos casi idéntico al suyo, pero lleno de dibujos oscuros, casi violentos, y frases sueltas que revelaban una profunda inseguridad bajo la fachada de arrogancia. Nadie me ve de verdad. Tengo que ser el mejor. Leo comprendió que el monstruo también tenía sus demonios. El octavo día la tensión era palpable. Hugo, como Leo, estaba al límite. Había intentado dibujar, usar el arte como vía de escape como siempre había hecho Leo, pero sus manos, las manos de Leo, no respondían a su voluntad frustrada. Sus trazos eran torpes, infantiles. Leo, como Hugo, por su parte se sentía cada vez más alienado de la vida de lujo y superficialidad. Echaba de menos el olor a pintura de su pequeña habitación, la calidez sencilla de su familia, incluso la lucha por hacerse un hueco. Esa tarde el profesor Ramírez anunció una actividad especial, una visita al IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Cerca del museo, en un solar abandonado que Leo conocía bien por sus incursiones grafiteras, la pandilla de Hugo, sintiéndose desatendida por su líder cambiado, decidió buscar otra víctima. Y esa víctima fue Hugo, en el cuerpo de Leo, que caminaba solo, cabizbajo. Lo rodearon. «Mira a quién tenemos aquí, el morito triste». Las burlas eran más crueles que nunca, alimentadas por la ausencia de su líder. Los empujones se volvieron más agresivos. Hugo, como Leo, se encogió, reviviendo el terror de los primeros días, pero esta vez multiplicado por la desesperación. Sabía que no podía defenderse. Leo, como Hugo, vio la escena desde la distancia. Su corazón dio un vuelco. Sofía estaba a su lado, con los ojos llenos de angustia. «Hugo, tienes que hacer algo», susurró. El dilema era brutal. Si intervenía como el antiguo Hugo, con violencia y desprecio, estaría perpetuando el ciclo que tanto odiaba. Si se mostraba débil, o si intentaba razonar de una forma que no encajaba con el personaje de Hugo, perdería la poca influencia que había ganado, quizás incluso se volvería contra él. Sus amigos podrían verlo como un traidor. Pero ver el rostro de Hugo, el verdadero Hugo, atrapado en el cuerpo de Leo, pálido de terror, desencadenó algo en él. Era el mismo terror que él había sentido tantas veces. Respiró hondo. Avanzó hacia el grupo, no con la fanfarronería habitual de Hugo, sino con una calma tensa que desprendía una autoridad inesperada. «Basta ya». Su voz, la voz de Hugo, resonó en el solar. No gritó, pero había un filo en sus palabras que hizo que los acosadores se detuvieran, sorprendidos. «Dejadlo en paz. ¿No tenéis nada mejor que hacer que meteros con alguien que no os ha hecho nada?» Uno de los chicos, el más cercano a Hugo, soltó una risa nerviosa. «Pero Hugo, si es solo el moro este, siempre lo hacemos». Leo, como Hugo, lo miró fijamente. Pues se acabó, ¿entendido? Se acercó a Hugo como Leo, que seguía en el suelo temblando. Le tendió una mano. «¿Estás bien?» Hugo, como Leo, levantó la vista y en sus ojos, los ojos de Leo, había una mezcla de sorpresa, miedo y una incipiente gratitud. Cogió la mano que le ofrecían. Al tocarse, una corriente eléctrica más intensa que la del mercado pareció recorrerlos. El aire a su alrededor vibró. Un viejo grafiti en el muro que representaba dos rostros fusionándose pareció brillar por un instante. Los demás retrocedieron, asustados por la extraña energía que emanaba de ellos. A la mañana siguiente, Leo se despertó con el familiar olor a café de su madre y el sonido de los tranvías en la calle. Se miró las manos, morenas, su pelo rizado. Corrió al espejo. Era él. Una oleada de alivio tan intensa que casi lo ahoga lo invadió. Hugo, en su ático, abrió los ojos azules a la luz filtrada por las cortinas de seda. Piel pálida. Era él. Pero algo había cambiado, una pesadez en el pecho, un eco de experiencias que no eran suyas, pero que ahora formaban parte de él. En el instituto la atmósfera era extraña. La pandilla de Hugo lo esperaba, pero él pasó de largo, sin su habitual chulería. Buscó a Leo con la mirada. Se encontraron en el pasillo. No hubo palabras, solo una mirada larga, cargada de un entendimiento tácito. Hugo desvió la vista primero, un leve rubor subiendo por su cuello. Siguió su camino, pero sus hombros parecían menos erguidos, su arrogancia. Leo se sintió diferente, más ligero, pero también más sólido. La invisibilidad que tanto había anhelado ahora le parecía una carga innecesaria.
Sofía se le acercó en el recreo, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Todo bien, Leo». Él asintió y por primera vez en mucho tiempo le devolvió la sonrisa sin reservas. «Sí, Sofía, todo bien». Los cambios no fueron drásticos ni inmediatos. Hugo no se convirtió en un santo de la noche a la mañana, pero el acoso cesó. Algunos de sus antiguos seguidores, desconcertados por la transformación de su líder, se dispersaron. Otros, quizás, empezaron a cuestionar sus propias acciones. El ambiente en el instituto mejoró sutilmente, como si se hubiera abierto una ventana en una habitación cargada. Semanas después, una tarde soleada de primavera, Leo estaba en un muro del cauce del Turia, esta vez con permiso del ayuntamiento, trabajando en un gran mural lleno de colores vibrantes y rostros que sonreían al futuro. Se sentía libre. Su arte ya no era un secreto, sino una voz. Oyó unos pasos detrás de él. Era Hugo. Llevaba ropa más sencilla, sin marcas ostentosas. Se detuvo a cierta distancia, observando el mural. «Está guapo», dijo Hugo, con una torpeza que habría sido impensable meses atrás. Leo se giró, sorprendido. «Gracias». Hubo un silencio, no tenso, sino expectante. Hugo señaló una parte del mural donde aparecían dos figuras dándose la mano, una de piel clara y otra oscura. «Eso lo entiendo», Leo asintió. «Yo también». Hugo se encogió de hombros, metió las manos en los bolsillos. «Bueno, tengo que irme. Quedé para ayudar en el banco de alimentos del barrio». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Leo con una pequeña sonrisa. El sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Leo volvió a su mural, el spray silbando suavemente. El mundo no había cambiado por completo, los prejuicios seguían existiendo, agazapados en las sombras. Pero algo fundamental sí había cambiado dentro de dos chicos que, por un breve y extraño lapso de tiempo, habían caminado en los zapatos del otro. Y esa, quizás, era la única magia real que importaba. La experiencia los había marcado, como un grafiti imborrable en el muro de sus almas.